Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente en este día. Gloria al Señor. Una bendición, un privilegio que Dios nos permita estar con todos ustedes a través de este medio y poder compartir su palabra en esta noche. Seguimos contentos y seguimos con esta serie que ya tenemos varios miércoles. Estuvimos hablando de la desobediencia de Can, de la rebelión de Coré. Y en la Sí, semana pasada estuvimos hablando de la rebelión de los hijos de de Aarón, Aarón, el fuego extraño de Nadab y Abiú, a dónde lo llevó el querer, ¿verdad? hacer Uh-huh, lo que Dios nos lo llamó a hacer. exacto, y servir con un espíritu de desobediencia, que eso, pues, el Señor no le agrada. Y en esta noche, pues, vamos a ver la rebelión de Aarón y María, también, ¿verdad?, llamada Miriam, que son los hermanos de Moisés. Esto está tremendo, son verdades espirituales, principios bíblicos que el Señor ha dejado en su palabra para ayudarnos a conocer a Dios. Esto es lo más precioso y yo creo que todos debemos de perseguir el conocer a Sí, Dios. sí, eso es algo, ¿verdad? Una de las causas para leer la palabra de Dios, ¿verdad? Es no solo aprendernos la historia, sino a conocer a Dios también, Uh-huh. ¿verdad? A través de la historia. Dania Bol, que Dios te bendiga. Ay, Amén, amén. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y a todos los que ya se están conectando en esta noche. Busque su Biblia, ábralo en Números 12 para que nos acompañe a través de esta historia, ¿verdad? De este episodio que se dio lugar cuando el pueblo de Israel estaba todavía en el desierto. Y vamos a ver cómo Dios defiende lo establecido por él. Y allí, ¿verdad? Entra cuando un hombre y una mujer de Dios ha sido establecida como una autoridad delegada de Dios. Entonces Dios defiende esa autoridad. El Señor la defiende porque Él la ha puesto, Él la ha otorgado. así Vamos es. a seguir saludando allí. Clara Dame, muchas bendiciones. Samantha, Dios bendiga. Maribel, Dios te bendiga. Eddie, Dios te bendiga. Meredith, Dios te bendiga. El resto de personas también que están ahí reciban muchas bendiciones, ¿verdad? Este programa va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Creemos que aquí hay verdades escondidas, ¿verdad? Aquí hay Muy cosas importante. bastante profundas, ¿verdad? Que Dios quiere revelarnos hoy a través de este programa. Alta gracia, Dios bendiga. Entonces pongamos atención, ¿verdad? Ya que esto es algo que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, hay que tener mucho cuidado. Recordemos siempre que la palabra de Dios la ha dejado también para enseñarnos, para advertirnos, para redarguirnos, ¿verdad? Para también encaminarnos en el camino correcto. Y la palabra del Señor tenemos que estudiarla, escudriñarla, aprenderla y tratar de cuando nosotros aprendemos estos principios, ponerlo por obra, vivirlos. Amén. Vamos a comenzar en esta noche. Dice, Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. Damos crédito a las fuentes de donde hemos sacado, ¿verdad? La mayoría de este estudio, hemos sacado este estudio también del libro La autoridad espiritual de Watchman Nee y también, ¿verdad? El aporte de la palabra del Señor y de la vivencia que Dios también nos ha dado. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. En consecuencia, Moisés debía estar sujeto a la autoridad de ellos en el hogar. Mira qué lindo esto. Ve, a pesar de que Moisés era la autoridad delegada de Dios en el pueblo de Dios, sin embargo, era el hermano menor de ellos. O sea, Sí, él era más él pequeño. era el más pequeño. Entonces, el orden establecido por Dios en la familia, allí tenía que entrar Moisés, ¿verdad? Reconocer que a pesar de que él era la autoridad establecida de Dios dentro del pueblo de Israel, y Aarón y María tenían que estar sujetos a esa autoridad, pero Moisés también tenía
en lo que era en el orden familiar, Moisés también tenía que respetarlos a ellos porque eran sus hermanos mayores. El Señor es un Dios de orden y ha establecido también un orden en la familia. Así es. Y una de las cosas que podemos aprender en esta noche es que nosotros no podemos ser autoridad fuera de la casa y en mi casa no obedecer al que está en autoridad sobre mí. ¿Sí? Que es un principio bíblico. Yo no puedo en la iglesia ser un líder o una líder y en mi casa yo no someterme a la persona que Dios ha puesto sobre mí como autoridad. Igual los hijos, hay muchos jóvenes, líderes, pastores de jóvenes que en la iglesia tienen una autoridad que Dios ha delegado. Sin embargo, en su casa hay alguien que está sobre ellos y esa autoridad ellos tienen que respetarla en el hogar. ¿Por qué? Porque si yo en la iglesia soy un líder de joven y en mi casa soy desobediente a mis padres, yo no conozco a Dios. Yo no estoy entendiendo quién soy yo, lo que yo porto. Si yo sé que yo soy autoridad, lo primero que va a venir a mi vida es que en mi casa yo voy a respetar a mis padres, hablando, ¿verdad?, como hijos. Si soy una mujer que Dios ha puesto como pastora, como líder, en mi casa, mi esposo es mi cabeza. Está sobre mí en lo que es el orden espiritual. Entonces el esposo tiene que respetar a la esposa, cuidar los hijos, porque usted no puede ser un líder en la iglesia, autoridad en la iglesia, y en la casa a usted nadie lo aguanta como padre, ni como esposa, ni como hijo. Entonces eso aquí queremos establecer, ¿verdad? No establecer, aprender este principio, porque vamos a seguir más adelante, pero queremos, ¿verdad?, ir con el autor de este libro, donde él ahora, ¿verdad?, hace una comparación y dice, Moisés en lo familiar, ellos estaban sobre Moisés, pero en la parte de ser el líder que Dios había llamado en Israel para ¿verdad?, libertar a su pueblo, Moisés estaba sobre ellos. Mira qué cosa. Sí, sí, y no es algo de cuestión de lugar. Esto no es que mientras estamos en la casa yo mando. No, usted usted tiene autoridad en las cosas que pertenecen a la casa. Pero esto no es que entonces vamos a llegar a la casa y usted, porque autoridad mía en la casa, usted me va a decir cómo yo tengo que ser mi autoridad afuera. Porque tampoco las dos cosas van mano a mano. Entonces, uno puede ser autoridad en la casa en cuanto a pertenecen a roles, en cuanto pertenecen a responsabilidades de la casa. ¿Verdad? Y es algo que muchas personas, pastora, especialmente con los hijos, ¿verdad?, fracasan en eso, donde los hijos no tienen el permiso para aún hacer ellos mismos quienes son, ¿verdad? Ya que se les exige demasiado cosas, ¿verdad? Y hasta se le exige comportar de una cierta manera que se pierde el individualismo, ¿verdad? Y hay que aprender a ser quienes somos, mis hermanos, ¿verdad? Y eso no quiere decir que yo soy de tal manera, entonces yo voy en contra de las cosas de Dios porque es que yo soy así. Eso no es lo que estamos hablando. No, eso no pero es. Estamos hablando donde uno tiene también que no abusar de la autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros, porque cuando abusamos de la autoridad, llega el tiempo que la autoridad se pierde. Claro. Y eso es algo que la gente no entiende. La autoridad es algo, sí, que podemos tener, pero si no valoramos la autoridad, si no le damos buen uso a la autoridad, la vamos a perder. ¿Por qué? Porque la autoridad mal usada también lleva a la rebelión. Aunque, ¿verdad?, ya quizás esa es una rebelión con causa, porque aún la autoridad bien ejercida puede llevar a otras personas como quiera a la rebelión. ¿Por qué? Porque el rebelde, la rebelión está dentro. Está dentro del corazón Ahora, del hombre. ¿qué podemos decir en el caso de Aarón y María? ¿Verdad? Que sí en la casa podían ser autoridad sobre Moisés. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí?
¿verdad? Exacto. No era que ellos le estaban dando un consejo a Moisés. No era que ellos Exactamente. estaban diciendo a Moisés, esto es lo que tú Mira, mi debes de hacer. hermano. Mire, mi hermano, tenga cuidado. No. Comenzaron a ¿qué? A murmurar a Moisés. La posición de Moisés en Israel con el pueblo. Entonces, de una cosa que era familiar, ellos lo llevaron, ¿verdad? A donde ellos no Tiene tenían que acercar el meter. micrófono. Lo llevaron a donde ellos no tenían que entrar. Y es algo que yo en esta noche quiero destacar antes de pasar a esa parte. Y es que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos da mucho conocimiento de cuál es la función de nosotros en los hogares, de los miembros de los hogares. Si todas las familias vinieran a Cristo Jesús y cada familia pusiera al Señor Jesucristo y la palabra de Dios en medio de ellos, muchos problemas no llegaran a pasar dentro de muchas familias. Es decir, si en verdad se convirtieran a Cristo, si en verdad, si sinceramente, ¿verdad? claro que sí. Si de verdad se convirtieran a Cristo la familia, así mismo de pastora, muchos de los problemas en el hogar desaparecieran. Muchos problemas porque ya el hombre fuera una buena autoridad, la mujer también fuera una mujer idónea, una ayuda idónea para el esposo, respetar al esposo, honrar al esposo, y ambos serían buenos padres con sus hijos. Y desde pequeño, ¿verdad? Los padres que se dedican a enseñar a sus hijos, encaminarnos por la palabra de Dios, es algo muy lindo, porque tenemos que saber que la familia es un diseño de Dios. La familia sí funciona, ¿verdad? Puede funcionar la familia. Y yo creo que me compartías tú en esta mañana de una persona que estaba hablando y decía, muchos pastores pierden sus hijos. ¿Por qué? Porque en su casa, en la iglesia son una cosa y en su casa no son buenos líderes. En su casa no viven lo que predican. Exactamente. Fue lo que dijo aquel hombre, ¿verdad? Y es algo que es verdad, ¿verdad? El problema hoy en día en muchos ministros, en muchos, aún líderes, muchos cristianos, y aún cristianos normales que no tienen ministerio. El problema del por qué no ven, ¿verdad?, el resultado de su labor en Dios es que su labor no es completo, ¿verdad? Porque si estamos en la iglesia, si estamos diciendo algo en la iglesia, que yo hago esto, y cuando yo llego en mi casa, yo no hago lo que yo dije que yo hice, entonces estoy engañando a quién, a los de la iglesia. No, hermano, estamos engañando a los de la iglesia, a los de la casa, nos engañamos a nosotros mismos, y el resultado es, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que las personas no van a creer en Dios porque estamos dando muy mal testimonio. Exactamente. Entonces, por eso decimos, si cada uno en verdad se convirtiera, el problema es que todo el mundo cree que es cristiano. El problema es que todo el mundo, mi hermano, el cristiano no es una persona que cree en el cristianismo. Yo me identifico con el cristianismo, yo soy cristiano. Eso no es cristiano, mis hermanos. No. El cristiano es una persona que ha tomado la decisión de vivir su vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Exactamente. Es decir, el budista es una persona que vive su vida de acuerdo a las enseñanzas de Buda. ¿Verdad? El confucianismo son personas que viven su vida de acuerdo a las enseñanzas de Confucio. Claro. Toda religión, no es que yo me identifico con eso, no es que yo creo en eso, no. Es que yo vivo mi vida de acuerdo a las enseñanzas. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, el ser cristiano, es decir, yo vivo mi vida por las enseñanzas de Jesucristo. Lo que Cristo me dejó establecido en las Escrituras. Amén. Eso determina entonces las decisiones que yo tomo, las actitudes que yo debo de tomar. Exacto. En cuanto a lo que corresponda, ¿verdad? La postura donde debemos de tener aún nuestro corazón se encuentran allí, ¿verdad? Las cosas que anhelamos y deseamos están escritas allí. Las cosas en las cuales debemos preocuparnos y no preocuparnos están allí. Entonces, cuando yo decido entregar mi vida por completo a Cristo, entonces yo veo la mano de Dios cambiando mi familia. Yo veo la mano de Dios cambiando mi propia vida. Y Dios comienza a trabajar rápido.
aunque hay cosas que puedan tomar más tiempo. Claro. Vemos la mano de Dios y vemos el fruto de Dios en nuestras vidas. Ahora, hay cosas, mis hermanos, que no cambian porque yo sigo aferrado a cierto comportamiento. Yo sigo aferrado a cierta, vamos a llamarlo, obstáculo, ¿verdad? Cosas que no permiten que Dios haga la obra. Actitud. Y eso puede ser una actitud, puede ser una falta de perdón, puede ser un cierto comportamiento que yo no quiero soltar, que no quiero cambiar, que no quiero, no, que así es que yo soy, a mí que hay que quererme como yo soy. Muchas personas por el que a mí hay que quererme como yo soy, nadie lo quiere. Sí. Entonces, eso no es obligatorio quererlo a usted por su manera de ser. Tú escuchas muchas personas, pastora, hablando, especialmente las personas solteras, y dice el hombre o la mujer que Dios me mande, tiene que ser de cierta manera, porque yo no soy fácil. A mí yo soy difícil de tolerarme, así que Dios tiene que mandar. No, Dios no le va a mandar a nadie a sufrir al lado suyo. Santo. Entonces tenga mucho cuidado con comportamiento que la palabra de Dios está corrigiendo en ti y tú no quieres corregirlo, ¿verdad? Y eso puede ser una actitud, puede ser un patrón, puede ser un comportamiento, puede ser ciertas acciones y actitudes. El problema de Aarón y Miriam era la murmuración. Claro. Esto no era algo nuevo, mis hermanos. No. Que murmuraron por primera vez. No. Eso era su costumbre, mis hermanos. Porque uno hace lo que uno acostumbra a hacer. Si Moisés hace algo, yo lo critico. Yo murmuro. Me burlo de él. Claro. Hago lo otro. Cuando viene a ver, ya Moisés no es el niño Moisés. Ya Moisés no es el Moisés normal. Ahora Moisés está en una posición de autoridad donde Moisés ahora hay que respetarlo, hay que honrarlo y ayudarlo, porque Dios te estableció a ti también para que ayudara a Moisés. Ahora, ¿qué hace Aarón y María? Lo critican en que en escoger una mujer. Claro. Y que eso no tenía nada que ver en lo que era la autoridad de Moisés. Y esto es donde ellos se pierden, porque que había algo en el corazón, porque nosotros tenemos que saber que mucha rebelión se manifiesta con la murmuración, ¿verdad? A las autoridades y a los líderes. La cosa es que ellos, ¿verdad? Esta elección de Moisés, ellos no tenían que decir, ya Moisés no puede estar sobre nosotros. Es más, si Dios habla por él, Dios habla por nosotros también. Es que mira lo que pasó, pastora. Debido a su decisión en él escoger una mujer, claro, criticaron su relación con Dios. Con Dios, exactamente. Y se pusieron ellos al mismo nivel que Moisés. Que no podían ponerse al mismo nivel. Que no eran llamados para hacer lo que Moisés hacía. ¿Y qué le fue la crítica? Solo Dios le habla a Moisés. No, Dios también nos habla a nosotros. Y Dios le habló. Claro. Y Dios lo llamó y Dios le habló. Y le habló. Sí. Porque cuando Dios habla, no nos deja con duda. Era verdad que Dios le hablaba a ellos. Pero sí. ¿Cuál era la respuesta de Dios? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a ellos? Le dijo que dejaran a Moisés tranquilo. Vamos a ver. Yo quiero tocar algunos versículos del Nuevo Testamento, porque muchas veces las personas dicen, no, esto fue en el Antiguo. ¿Ve? Y tenemos que saber que estamos hablando de principios bíblicos, ¿ve? Donde se mantienen hasta el día de hoy. Pablo le decía a Tito, en Tito 2, versículo 4-5, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, oye, castas, cuidando de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que hay un orden establecido por Dios. Dios es un Dios de orden. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca vamos a ver a Dios fuera de un orden, porque es que donde Dios llega, tiene que ordenar. Cuando Dios llega a la vida de nosotros, está desordenada y vacía, sin propósito, sin fe, sin esperanza, sin consuelo, haciendo lo que mejor nos parecía. Si era pecado o no era pecado, no teníamos ese conocimiento ni ese discernimiento del bien, del mal.
pero Dios llegó a la vida de nosotros. Donde Dios primeramente tiene que ordenar es a la vida de donde Él llega primero. ¿Ven? Así es. Entonces, si Dios llega a mi vida, Dios me tiene que ordenar a mí. Entonces, nosotras tenemos que ver también aquí, que dice en primera de Pedro, dice, vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay un orden. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque Dios ha establecido a los padres, mis hermanos, por autoridad. Que dice en Efesios 6, 2, 3, honra a tu padre y a tu madre para que te sean alargados los días sobre la tierra, que es un mandamiento con promesa. Entonces, nosotros tenemos que ver que en todo lugar hay un orden establecido. Yo voy a un trabajo, yo no soy el dueño de la compañía. Así es. Yo tengo que someterme a mi empleador. Y aún el dueño, hay leyes que tiene que seguir. Y el dueño tiene que seguir leyes. Está sujeto también a leyes en el trabajo. Donde usted, claro, claro. Todo hay orden. Te dicen, a esta hora tú tienes que entrar al trabajo. Si tú vienes tarde, te van a botar del trabajo. Así Entonces es. la gente sale criticando al empleador. Que son malos. Que Son mal agradecidos. Sí, porque después de todo lo que hemos hecho por ellos ahí. La victimización, porque una de las cosas que escogemos entonces es criticar a la persona, ¿verdad? Que está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Que está siendo, pastora, instrumento de justicia. De justicia. En ese momento está siendo instrumento de justicia y eso no nos gusta. Que nos caiga por encima la justicia, mis hermanos. No. Si yo falto en el trabajo todos los días, es justo que me despidan. Pero me o van por a lo menos que despedir. me jalen la oreja y me llamen la atención. Y si Claro. sigo el comportamiento, después de haber dicho, sí, yo voy a mejorar y no mejoro nada, es justo Que me voten. que me despidan. Claro, pero es justo. Claro. Eso es lo justo, Claro. ¿verdad? Y eso es lo que no nos gusta. Por eso fracasamos mucho en entender a Dios, porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Entonces hay cosas que van a llegar a nuestra vida porque es justo que lleguen, porque eso es lo que sembramos y eso es lo que vamos a cosechar. Y Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Entonces, ciertamente lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted sembró cosas malas, prepárese, ¿verdad? No sea por la misericordia de Dios usted se escape, pero la misericordia de Dios usted no se va a escapar todos los días. Se va a burlar de la misericordia de Dios. Porque hay gente entonces que se aprovechan. Se aprovecha. Entonces, primeramente vamos a aprender en esta noche que se ejerce la autoridad respetando y sometiéndose a lo que Dios nos ha puesto como autoridad. Y de lo contrario, pues no estamos siendo buena autoridad. Entonces, yo no puedo ser en la iglesia autoridad y en mi casa que yo ahí no respete a nadie. Entonces, estoy mal. Ahí yo no conozco todavía, no he tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Entonces, en el llamamiento y obra de Dios, ellos debían someterse a la autoridad de Moisés. ¿Tuviste la diferencia? En la casa, en el aspecto familiar, ellos estaban por encima de Moisés por ser hermanos mayores. Cuando ellos vinieron donde Moisés, no debieron venir a criticar a Moisés como líder, sino de hablarle a su hermano y darle un consejo al hermano. Pero se metieron donde ellos no tenían que meterse. Vamos a ver. Aarón y María no estaban contentos con la mujer etíope con la que se había casado Moisés, así que hablaron contra él diciendo, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Eso está en Número 12:2. ¿Qué tenía que venir eso? A lo que Moisés había escogido. ¿Qué pasa, pastora? Hay cosas que la persona tiene en su corazón. Lo tenían en su corazón, lo que es los celos, la envidia. Entonces, la competencia. Esto no era competencia. Que no es solamente a Moisés que Dios le habla. A mí también Dios me habla. Como que las decisiones de ellos que ellos habían tomado eran buenas. Hablando de Aarón, el que construyó el becerro de oro y quiso tapárselo a Moisés, como que no lo construyeron, como que no recogió oro. ¿Qué le dijo a Moisés? Claro, le echamos el oro ahí en el fuego y de ahí salió eso, y eso salió por ahí. No, mis hermanos, entonces hay cosas que hay que mirarse al espejo.
Hay que mirarse al espejo y ahí vamos a ver lo feo que estamos. Y eso es lo que no nos gusta. Y desarreglado. Sí, desarreglado, desordenado. Y ahí es que entonces Dios comienza a ordenarnos. Cuando comenzamos a mirarnos en el espejo, a decir, hay que cambiar esto. Esto es lo que yo tengo que cambiar. Yo tengo que trabajar en esta boca. Con lo que yo digo hay que trabajarlo. Me gusta la mentira. Dios tiene que cambiar la mentira en mí. Me gusta ser iracundo. Dios tiene que quitarme la ira. Dios tiene que reemplazarme la ira. No es que la ira mejoró, que ya yo no me... No. La ira tiene que irse por completo. La mala palabra, pastor, yo digo menos mala palabra que antes. Siga trabajando hasta que usted se quite toda la mala palabra de su boca. Así para que mismo tus es. palabras agraden a Dios. Entonces, gloria a eso Dios. es lo que tiene que ver, mis hermanos. No es que usted dio 3 pasos ni 4 pasos. Sí, el progreso es bueno, pero no se rinda, no se detenga allí, no se conforma que usted cambió un poco. Siga cambiando. Cada día estamos en un proceso, mis hermanos. Cada día nos vamos acercando más a Dios. Cada día nos vamos pareciendo más a Dios. Y el día que yo me parezco menos que ayer, en algo estoy fracasando. En algo yo tropecé. Algo estoy haciendo mal. Tengo que corregir mi comportamiento. Porque esto es, mis hermanos, de gloria en gloria. Esto no es que un día gloria, el otro día yo estoy mal. Después tengo que devolverme. No. Cada día un poco más. Cada día un poco más. Sin rendirme. Sin detenerme. Que nada pueda venir y ser obstáculo en mi camino. El obstáculo lo vencemos en Cristo. Ven otro obstáculo, lo venzo en Cristo. Sigo caminando y sigo caminando hasta que llegue por fin a vencer lo que no me permitía. Entonces yo ahí subo a otro nivel, mis hermanos. Entonces allí yo venzo. Allí entonces puedo decir, con la ayuda de Dios vencí. Porque muchas personas declaran victoria antes de tiempo, pastora. Hay personas que tienen un día bueno y están declarando victoria. Porque tuvieron un día bueno y ese fue el día en que el enemigo estaba haciendo sus planes y no te molestó. Pero prepárate porque viene el ataque, porque el enemigo se planificó. Entonces cuando tú vences el ataque y después el enemigo te ataca y tú vences y te vence, y cuando ya el enemigo no puede atacarte de esta manera porque ya tú estás demasiado fuerte, ya tú sabes toda la estrategia del diablo y vence en cada ocasión, entonces ahí podemos decir, ¿verdad? Dios me ha dado la victoria, he vencido, no vuelvo a caer en esto mismo, pero hasta que yo llegue ahí un buen día cualquiera. Hasta el impío puede tener buen día, ¿verdad que sí? Aquella persona no conoce de Dios. Así mismo es. Entonces, Miriam o María, como hermana mayor de Moisés, podía reprender a su hermano en base a su relación familiar, pero cuando abrió su boca para denigrar a su hermano, aludió a la obra de Dios, objetando así la posición de Moisés. Claro. Entonces, orden. En base a su parentesco podía reprenderlo, pero en cuanto a su posición como autoridad representativa, no era la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno va y se dirige a una autoridad, hay que hacerla con temor. Nosotros no podemos, con respeto, con honra. Con honra, nosotros no podemos tratar a un líder, a un anciano, a un diácono, a un pastor, a una persona que está por encima de nosotros en lo que es autoridad delegada en una iglesia. Y nosotros no podemos tratarlo como inferiores a nosotros. Así es. Nosotros no podemos ir y estar murmurando de los diáconos en una iglesia. No podemos estar criticando y queriendo denigrar el trabajo de personas que están en honra en una iglesia. Así es. Porque hay gente que están trabajando en honra en una iglesia. Sin embargo, hay gente que dice, pero que si Dios habla por ellos, por nosotros también. Porque es que esto yo lo oigo muchísimo. Esto siempre se oye. Sin tener el testimonio de que Dios habla a través de ellos nada. No habla nada. Porque si hablara, muchos de ellos, su vida no estuviera como está. Sí, entonces, ¿qué te vienen ellos? No, que Dios también nos habla a nosotros. No era evidente que Dios le hablaba a ustedes. Ellos no eran conocidos como la persona que Dios le hablaba. No, ese era Moisés. Ese era Moisés, el líder. Que no viene porque yo me puse, eso era un llamado de Dios. Moisés solamente le dijo a Jehová, heme aquí.
Así Moisés luchó para que Dios no lo escogiera. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere ser. Hay gente y que quiere ser, quiere. y quiere ser. Y muchas veces anda desviado. Porque cuando uno conoce a Dios y sabe la responsabilidad a la cual Dios nos está llamando, uno lo piensa mucho. Así mismo es. Y uno entra que Dios te tiene que acorralar. Y cuando viene a ver, tú estás como queriendo, ay Dios mío, está ese temor. Pero tú sabes que comienza Dios, por aquí te llaman así, por aquí tú tienes que hacer esto, por aquí, por aquí. Y eso es algo lindísimo, como Dios trabaja. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, que respetar y honrar a personas que están por encima de nosotros como líderes y autoridad en una iglesia. Nosotros no podemos hablar de nuestros hermanos que están pagando un precio muy caro para estar en una iglesia cuidando su testimonio. Ahora, el que está de sinvergüenza y el que está haciendo lo malo, aún así, no estés tratando de derribarlo. Si tú sabes que está haciendo lo malo, ve con tu hermano. Y confróntele. Y confróntele así mismo en es. amor. En amor, claro, pero vaya, prepárese. Vaya. Busque su evidencia. Y llámelo a cuenta. Mire, eso está mal lo que usted está haciendo. Eso no es de Dios. Ahora, con la palabra, claro. no porque tú te crees que lo que está haciendo es malo, porque ellos pensaban que él estaba haciendo lo malo. Ellos creían que Dios le había hablado. Sí, entonces mira lo que dice 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2. Yo traje estos versículos porque estamos también, para que la gente también vea que esto está en el Nuevo Testamento también. Y que la palabra de Dios, muchos de nosotros fracasamos porque no la conocemos. No la conocemos. El que no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios, lo va conociendo a medida que la va estudiando, va profundizando, va siendo obediente, así se va conociendo a Dios. Pero hay personas que creen que conocen a Dios solamente porque leen la Biblia. La Biblia no es para leerla solamente. La Biblia es nuestro estilo de vida. La Biblia, yo me tengo que acercar a ella todos los días para oír a Dios hablarme. Entonces mira lo que Dios nos dice en 1 Timoteo 5, 1 y 2. No reprenda al anciano con dureza. Y usted sabe la gente que le falta respeto a los pastores, que se los quiere comer, que lo tratan y le hablan con un enojo y con una ira y lo tratan mal a los pastores, a los líderes, a hermanos que Dios los ha puesto allí en una iglesia. Y le hablan con dureza, no, porque usted es esto, porque usted es lo otro, que manifestando la rebelión que llevan dentro. Cuando uno conoce a Dios y conoce la autoridad de Dios, uno sabe que Dios dice que cuando uno se acerca a una persona en una iglesia para reprenderlo, no puede ser con una actitud, mírenlo ahí, con dureza. Sí, no dice, reprenda al anciano con dureza. Con dureza, dice, exhórtalo con respeto como a un padre. Mire esto, qué lindo. A los más jóvenes, trátalo como hermanos. A las ancianas como a madre. Y a las jóvenes como a hermanas, con absoluta pureza. Tú sabes la gente que anda leproso allá afuera por esta rebelión que llevan en el corazón. Así es, pastora. Hay mucha gente que por estar desobedeciendo y reprendiendo con dureza y murmurando y criticando y acabando sus propios pastores a sus espaldas, sus propios líderes, ancianos, gente que ora, gente que llora por ellos, personas que están dedicando su vida al servicio de Dios, y porque a mí no me gustó algo, ya yo estoy acabando, denigrando, injuriando a una persona donde Dios ha puesto una autoridad. Por eso hay muchos que no salen de una, porque es el pecado que llevan arriba. ¿Por qué? Porque usted, vamos a verlo, cuando usted le falta el respeto a alguien, usted se mete en una deuda con esa persona. Así mismo es. ¿Usted sabe cuál es la deuda? Que usted le tiene que pedir perdón a esa persona porque usted pecó contra esa persona, porque usted fue desobediente con esa persona, porque usted
le trató mal a esa persona, porque usted fue demasiado duro con esa persona. Usted no se le acercó como un padre, ni se le acercó como una madre, ni se le acercó como un hermano, sino que usted fue allí y le dio rienda suelta a su enojo, a su inconformidad y a lo que usted cree que está mal. Si está mal y usted conoce a Dios, coja la palabra de Dios, vaya donde ese líder, vaya donde ese pastor, donde esa pastora y siéntese en amor y dígale: pastor, pastora, usted está mal de acuerdo a la palabra. Así es. Y si el pastor o la pastora no quiere cambiar, eso es otra cosa. Eso es diferente. Ahí vienen otro proceso dentro de una congregación. Y si usted va a orar y las cosas, usted va a los diáconos y los diáconos no hacen nada, y no se hace nada para restaurar al hombre y a la mujer de Dios que está ejerciendo un pastorado y está pecando. Así mismo. Porque no es que lo vamos a matar y lo vamos a abrir un hoyo y lo vamos a enterrar. Dependiendo de lo que está haciendo, pastor. Ahí no hay ninguna misericordia. Y conmigo todo el mundo tiene que tener misericordia. A mí hay que perdonarme porque uno peca, todos pecamos. A mí hay que perdonarme. Y cuando tus líderes pecan, tú los quieres matar. Así es. A ti hay que tener misericordia. Y cuando tus líderes, tus hermanos en Cristo pecan, ahí hay que reprenderlo, hay que castigarlo, hay que ponerlo en disciplina. Pero a ti no, a ti se equivocaron contigo. Contigo se equivocan. Y entonces estas son las cosas que pasan en muchas congregaciones. Vamos a seguir adelante. Esto está tremendo. Sí, son cosas que en verdad, si la hiciéramos por el orden de Dios y tuviéramos el verdadero conocimiento de la sabiduría que Dios da, entonces las cosas fueran diferentes, ¿verdad? Especialmente cuando estamos lidiando con personas que están mal delante de Dios, ¿verdad? Si el pastor está mal y los diáconos están mal, huya de ese lugar, hermano, que eso se llama corrupción. ¿Qué usted hace ahí? Claro. Porque si usted ve que ahí son corruptos, salga de ahí. Si usted es una persona justa, ¿verdad? Si usted ve que todo el mundo es corrupto en ese lugar y todo el mundo es un apoyador, salga de ahí. Que ahí no aman a Dios, ahí no quieren hacer la cosa bien hecha, ahí todo el mundo está allí por su propio interés, por su propio placer y tenga cuidado con ese lugar. Claro, obviamente con prueba. Porque hay cosas, pastora, ¿verdad? No es que, si yo peco y los líderes pecan también. No, eso no es. El pecado de un pastor muy distinto al pecado de una persona que se convirtió ayer. Hay cosas, sí, la palabra de Dios dice, mis hermanos, que si alguno de vosotros es sorprendido en pecado, que lo restaure. Exacto. Ahora, ¿qué es la restauración, pastora? Porque hay muchas personas que critican y hablan, dicen, no, que hay que restaurar, hay que restaurar, hay que restaurar. Usted lo que hacen es hablar mal de que la persona restaura. ¿Cómo se restaura una persona, pastora? La disciplina. La disciplina. El proceso que llega a la vida de una persona para edificar y restaurarlo. La disciplina, mis hermanos. Hay que dejar el ministerio. Si usted es un ministro y usted es sorprendido en un adulterio, fornicación, en algo así, tenga mucho cuidado. Y que usted tiene que soltar el ministerio, usted tiene que pasar su proceso de restauración, pero porque el pastor de mega iglesia le es infiel y está ahí al otro domingo, ¿usted cree que usted es ese hombre? Tenga cuidado, mis hermanos. Iglesia cristiana, no permitan cosas así, mis hermanos. Son cosas que la palabra de Dios dice. Pablo decía, fornicación, adulterio, ni se menciona entre vosotros. Pero claro. Entonces hay que tener cuidado. Sí, porque es que por los medios hay muchas personas que su pastor, usted, por tal de cacarrabia se enojó y quizás le dijo un par de cosas. Eso es otra cosa. Somos humanos, mis hermanos. Somos humanos, que alguien se equivoque. Que alguien diga algo quizás que le ofendió. Sí, usted también ofende. Usted también se equivoca. Pero sorprendido en un pecado, que un pastor fue y se dio golpe con otro. No, usted no, tenga cuidado, que usted no. ¿Qué pastor es usted? ¿Quién fue que lo puso? Porque a usted le falta el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué viene usted? No, esto no es pastor por nombre solamente, mis hermanos. Esto no es pastor por nombre, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, pastora? Eso, la autoridad hay que respetarla. Hay que respetar. Aunque sea mala.
Hay que respetar. Hay que respetar, aunque esté mal, hay que respetar. Claro, porque yo no hay puedo que faltar ir respeto. bajo un orden. Hay que seguir Claro. los pasos que da la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Nadie se sienta con el pastor que está mal. No. Nadie viene a corregir al pastor que está mal. Ujú. Entonces parece que no está mal nada. Lo que pasa es, de acuerdo a muchas cosas, ¿verdad? Que uno a pasar de los años, uno va aprendiendo con esto. Hay muchas personas que están inconformes en las congregaciones. ¿Ve? Muchas personas no les gusta el pastorado donde están. ¿Y? No les gustan las decisiones en la iglesia donde están. No van con la visión del pastor en la iglesia donde están. Y entonces quieren llegar a esa congregación porque como ellos llegan con la verdad, Sí. ellos llegan sabiendo más Ellos que los saben mismos más que todo el pastores de ahí. mundo. Ellos saben ser más pastor que el Entonces, pastor que tiene 20 años de experiencia exacto. siendo pastor. Por ejemplo, si el nivel de excelencia en una iglesia está aquí el nivel de excelencia. Y yo vengo de una iglesia que el nivel de excelencia está aquí. El nivel de excelencia está aquí y el de la iglesia está por aquí. Por aquí caben menos que por ahí. Sí, vamos a ponerlo así. Sí. Vamos a ponerlo así. El nivel de excelencia en una iglesia está ahí. Porque por ahí van a caber menos que los que pasen por ahí. Claro. Que aquí hay más espacio, ahí hay menos espacio. Claro. Entonces vienen muchas veces de una iglesia donde el nivel de excelencia ni existe. Ni existe. Y esto lo decimos con mucho respeto. ¿Qué queremos decir con nivel de excelencia? Hay iglesias que usted no hay orden, hay iglesias No que hay todo el orden mundo ni hace, nada. iglesias que todo el mundo ora por la gente, todo el mundo impone mano y todo el mundo es ministro y todo el mundo es profeta y todo el mundo es evangelista y todo el mundo hace lo es que esto. quiere. No, mis hermanos. Entonces hay iglesias donde no todo el mundo es maestro. Exacto. Hay iglesias donde no todo el mundo impone mano, especialmente usted llega ayer, usted no lo conocemos aquí, aunque usted sea un hombre, una mujer de Dios, los espíritus hay que probarlo, ese es el proceso que dice la palabra de Dios. Si usted se enojan, cuando a usted lo ponen a prueba, usted no es un hombre procesado por Dios, ni una mujer procesada Claro por que Dios, no. porque si usted quiere ponerme a prueba a mí, venga, pruebe, que usted va a dar cuenta que yo soy de verdad, si lo soy. Exacto. Yo no Usted tengo se va a problema, enojar. dude de mí, que en su duda Dios le va a revelar a usted la Claro. verdad, para que usted pueda decir, ese verdaderamente es un hombre de Dios, esa Claro. verdaderamente es una mujer de Dios. Pase su prueba. Pase su prueba, porque si usted sabe que usted es un hombre y una mujer de Pase Dios, su y que prueba. Dios está con usted, mira Moisés. Pónganme a prueba. Claro. A ver póngame si prueba. somos de verdad o no lo somos. Claro, porque Y eso si Dios está conmigo y si soy de verdad, Dios va a ser presencia. Claro, porque eso me lo permite a mí Dios a la iglesia. Hay que probar los espíritus a ver si vienen de Dios, pero Dios dice que le exaltó eso a una iglesia, lo alabó, que han probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces hubieron muchos que llegaron a esa iglesia diciendo que eran apóstoles. Y no lo eran. Y no lo eran. ¿Y qué hicieron ellos? Lo probaron. ¿Cómo lo probaron? ¿Le soltaron la iglesia? No le soltaron la iglesia. ¿Lo comenzaron a qué? A observar, vigilar. a ver si el conducto de su vida, pero claro, ¿verdad? Era lo algo miraban. digno de imitar. Pero claro. Que viene una persona con una conducta terrible, ¿eh? A ver, no, que este es el pastor. No, su conducta es mala. Su vida no lo permite a usted pastorear. Usted me excusa. Usted me excusa. Claro. Usted está peor que la mujer samaritana que había tenido 5 esposos y el marido que no tenía no era esposo. No, entonces, no. Claro. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. La palabra de Dios se debe observar y obedecer. Y si una persona, su conducta no es digna de la posición que se requiere, entonces no puede ejercer tal posición, No puede. ocupación, oficina, llámelo como lo llame. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con los requisitos, mis hermanos. Entonces, eso es lo que pasa, mis hermanos. Vemos cosas terribles, vemos cosas horrendas. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que se trepan en los altares
y dicen, este es el pastor, y a veces tienen iglesia grande, a veces tienen muchos seguidores. ¿Por qué? Porque promueven cosas que se venden, mis hermanos. Mi mensaje no es el más vendido. El sabio sabe que la verdad no está siempre con la multitud, mis hermanos. La verdad era Cristo, y Cristo, la multitud lo seguía, pero la multitud no eran de Cristo. De Cristo eran los 11, los 12 no, porque uno era diablo. Los 11 eran de Cristo, mis hermanos. Lo que Dios le dio, lo que no se perdieron. Es decir, el hijo de perdición no era de Cristo. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? En la multitud usted nunca va a encontrar la verdad. La verdad se encuentra en el que la tiene. Entonces, el que tiene la verdad siempre es un remanente, siempre es el poco, mis hermanos, siempre es el que no está popular, ese es el que tiene la verdad, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver cómo cambiamos el mensaje, ¿verdad? Para pegarnos, ¿verdad? Porque Dios también nos habla a nosotros y Dios habla a través de nosotros. Y como hay mucha gente que piensa así en las congregaciones, ¿verdad? Porque todavía no sabe quiénes son. Todavía no conocen a qué han sido llamados y todavía quieren, si otro Dios lo está usando, ellos quieren ser usados también, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, mire, pastora, lo que pasa es que hay personas que vienen y creen que con metodología de hombre van a cambiar las cosas, como que usted no conoce lo que ellos te van a decir, como que han tenido gran revelación y las cosas no las hacemos por ignorante. Mis hermanos, hay cosas que no las hacemos porque eso no es la manera de hacer las cosas. Claro. Hay personas que dicen, ¿por qué no le dan oportunidad a todo el mundo para animar a la gente? ¿Qué animar a la gente? Voy yo. Si usted necesitan que lo animen, usted no está para ministerio, usted no conoce a Dios. Así mismo es. Usted le falta conocer a Dios para entonces después tomarlo en cuenta usted. Pero ¿cómo va a ser que si una persona que vienen y critican la decisión? Critican las decisiones porque no conocen a Dios. A medida que una persona va madurando y va conociendo a Dios, se va dando cuenta de muchas cosas. Pero hay personas, vuelvo y te digo, que muchas veces están en las congregaciones muy inconformes con el liderazgo, con las decisiones pastorales, con todo, ¿verdad? Porque ellos no son los número uno. Entonces, ellos se encuentran y no lo van a hacer mal y quieren presionar. Entonces, buscan la manera, ¿verdad? Porque ellos tienen la excelencia ahí, que ahí cabe todo el mundo. No, es decir, no hay mucha excelencia, no se demanda mucha cosa, no se exige nada. No. ¿Por qué? Porque la gente hay que dejarlo así como son, hay que amarlo, hay que aceptarlo, hay que ponerlo a ministrar, porque Dios lo va a usar poderosamente. Exacto. Porque esto depende de Dios y no de nosotros. Sí, Dios es el que hace la obra, pero el instrumento tiene que ser consagrado. El instrumento tiene que ser un instrumento santo, apartado para uso honroso para Dios. No puede ser un instrumento vil, no puede ser un instrumento que hoy está aquí y mañana se permite que el diablo lo use. No, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado, que Dios quiere usar. Cuando Dios quiere usar a una persona, aquella persona tiene que tomar la decisión de permitir que Dios lo use. ¿Cómo es eso, mis hermanos? Entregando su vida a Cristo. Y no hablo que usted oró una oración, ni que usted repitió, ni que usted creyó en su corazón. Si usted en verdad creyó en su corazón, usted estuviera viviendo diferente. Usted estuviera poniendo el empeño para aprender más. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios anhela la cosa de Dios. Y si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes que tener hambre para la cosa de Dios. Tú tienes que querer crecer. Esto no es que yo voy y nada cambia en mi vida. Recibo una emoción que sacudí allí, me niera la pierna, hablé par de lengua. Tenga cuidado, que si su lengua no hace efecto en usted, su lengua quizás no son de Dios. Pero ¿quién le puede decir a esta persona hoy en día? Que personas que vienen y dicen yo oro en lengua y no hablan en lengua. No hablan en lengua cuando el Espíritu Santo lo llena, pero quieren arrodillarse en su cuarto a hablar lengua. Es que la gente a veces está tan engañada que eso da mucha pena. Mucha pena. Hay muchos cristianos muy engañados por la falta de conocimiento. Porque se llevan de otra persona y no la Biblia. Sí, entonces hay muchos cristianos engañados. Eso da mucha pena ver cristianos que pasan los años y no hay una constancia en ellos de un cambio que se mantenga.
Y nosotros tenemos que saber que el cambio, para nosotros lograr mantenerlo, hay una dependencia, hay una búsqueda continua de la presencia de Dios. Para yo poder tener esta carne sometida, el Espíritu Santo, yo lo tengo que buscar cada día. Y cada día yo tengo que tratar de vivir en el Espíritu. Cada día en la presencia de Dios. Yo tengo que pedir allí que Dios transforme mi vida. Tengo que oírla a Dios a través de su palabra. Entonces, muchos de nosotros no perseguimos el conocimiento de Dios, sino las añadiduras. Lo que Dios me pueda dar. Eso es lo que estamos buscando. Y esto es lo que están la gente buscando, las añadiduras. Y la profecía, y la guianza, que querés saber. Hay mucha gente engañada. Por ejemplo, yo particularmente, si yo fuera profeta, ¿verdad? Que cualquier cristiano en cualquier momento Dios lo puede usar con una profecía. Que no podemos decir que no somos profetas, pero no andamos promoviéndonos como profetas. Pero si yo fuera una persona que yo me considero que Dios me ha hablado a mí con una profecía, yo tengo que cuidar ese don en mí. Entonces, si Dios me habla a mí para que yo le dé a otra persona palabra de Dios, ¿cómo va a ser que mi propia vida es un desastre? Y Dios a mí no me habla. ¿Y cómo es que Dios me dice a mí cómo ordenarle la vida al otro y a mí no me dice cómo ordenar mi propia vida? Es que no voy de acuerdo con eso. Es que eso no es Dios, eso no es Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios me habla a mí? Ay, Dios me dijo que le dijera a fulano esto, que le dijera a fulano esto, que le dijera a fulano esto. Y a mí no me dice nada. Yo tengo las respuestas y las soluciones de los problemas de la gente y no tengo la respuesta ni de la solución de mis problemas. Así es. Yo veo los demonios y los espíritus que atacan a otra persona y no veo los demonios y los espíritus que me atacan a mí. Pero ¿dónde yo puedo autodenominarme que yo soy profeta cuando el Espíritu Santo que me está hablando a mí no me corrige, no me reprende, no trae revelación a mi vida, no me anima a dar lo mejor de mí, no me hace un hombre o una mujer fiel, no me hace comprometido con Dios y cada día yo me dejo llevar y yo no cuido lo que Dios me ha dado a mí? No, cuando yo vengo a ver, es el yo que está ministrando. Así mismo es un espíritu de adivinación que de seguro entró en mí por el error doctrinal que va a llegar a mi vida porque estoy en un error doctrinal. Y el error doctrinal trae demonios porque las falsas enseñanzas son doctrinas de demonios. Entonces comenzamos a operar en espíritus que se parecen, pero no son de Dios. Entonces, mi hermano, eso nosotros tenemos que detenernos. Vamos a seguir aquí, que esto está muy lindo. Dice, el problema consistió en que ni Aarón ni María reconocieron la autoridad de Dios en Moisés. Al basarse en un fundamento puramente natural, concibieron un corazón rebelde. Pero Moisés no protestó. Sabía que si Dios lo había levantado para ser autoridad, no necesitaba defenderse. El que sabe quién lo ha puesto no se defiende ante la injuria, ni ante la crítica, ni ante la murmuración. Al contrario, descansa sabiendo que Dios está oyendo lo que no oye, que ve lo que uno no ve. Y Dios, esa autoridad que Dios me ha puesto a mí, Dios la va a defender porque esa autoridad no es mía. Así es, y Dios defiende. Eso es lo bonito, que cuando Dios te ha puesto, Dios te defiende, aunque tú no sepas que Dios te está defendiendo. Y Moisés sabía que todo lo que iban a injuriarlo, iban a terminar en muerte. Eso lo dice. Y Dios le había dado autoridad y por lo tanto él podía guardar silencio para permitir que Dios
hablara. Entonces, esto es uno de los errores de muchos pastores, muchos líderes que en las congregaciones que se quieren defender. Inmediatamente quieren defenderse. Quieren defenderse, comienzan a ponerle frente. No tienen la paciencia, no tienen la resistencia, la perseverancia, porque no hay vivencia. No vivieron, no fueron procesados, pastora. Le falta proceso, le falta fruto del Espíritu, le falta. Entonces, ¿qué pasa, pastora? Que se levantan los desafíos, que siempre van a haber desafíos. En el pastorado hay desafíos. Es verdad, todo el mundo te tiene en la mira, todo el mundo te critica, todo el mundo quiere esto, lo otro, todo el mundo habla esto, dice lo otro. Mis hermanos, por eso yo digo, no todo el mundo Dios lo llama para ser pastor. Si usted tiene la oportunidad de ser una persona normal y vivir una vida normal, quédese normal. ¿Por qué? Porque esto es, mis hermanos, cuando Dios llama, cuando Dios escoge, ¿verdad? No todo el mundo Dios lo llama para ejercer un ministerio de pastor, mis hermanos. Así es. No todo el mundo es pastor. Y hoy en día existe el ministerio superior, como lo llaman, del apostolado. Estoy esperando de estos apóstoles que escriban un par de cartas bíblicas para añadirlo a la Biblia. Entonces tenga cuidado con aquellos que se llaman apóstoles y no lo son, mis hermanos. Estos no son títulos que se compran. Los títulos aquí no valen nada, mis hermanos. Aquí de nada valen los títulos. Pastor, no importa si usted me llame pastor o no, si lo que yo digo es verdadero. Ahí eso es lo que importa, mis hermanos. Así mismo y si yo estoy viviendo la palabra de Dios, olvídese del título yo tengo o que tengamos. No, mis hermanos. Vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Claro. Y no vamos a criticar a lo que Dios ha puesto. Claro. ¿Qué pasó con Aarón y María? Ya para concluir, pastora. ¿Qué pasó? Que lo que ellos hablaron, esas palabras rebeldes, ¿verdad? Manifestaron la rebelión que había en su corazón. Y son cosas que llegan a la vida de personas que muchas veces están alrededor tuyo. Llega algo para que Dios te va a mostrar lo que hay en el corazón de personas que muchas veces van a caminar contigo, pero en el corazón no quieren nada contigo. En cuanto a tu pastorado y tu autoridad no están de acuerdo. Y son personas que quieren caminar contigo muchas veces de cerca, pero como Dios ve que hay una rebeldía en el corazón, que son personas, ¿verdad?, que no están siendo honestos con caminar contigo y apoyarte y eso, permite estas cosas. ¿Para qué? Para que se manifieste la rebelión, para sanarla, claro está, porque Dios no busca, ¿verdad?, nunca la destrucción de nadie. Dios busca la restauración. Busca la restauración. ¿Qué pasa? Cuando Dios manifiesta la rebeldía en una persona, esa persona, si es una persona que quiere agradar a Dios, se arrepiente, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que las palabras rebeldes de ellos suben al cielo y son oídas por Dios. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios. Porque ¿quién estaba con Moisés? Dios. Entonces vino la ira del Señor, se encendió contra ellos. Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios, quien está en esa persona. Es un privilegio cuando Dios nos permite caminar junto a nuestros pastores y líderes. Yo siempre vi eso como un privilegio. Eso es algo de donde uno aprende muchísimo. Hay cosas que se nos revelan a nosotros cuando nosotros aprendemos a valorizar, cuando nosotros caminamos al lado de un hombre, una mujer de Dios que está ejerciendo con honra su autoridad, que está dando fruto de que en verdad Dios le usa, ¿verdad? Y este privilegio que tenían Aarón y María, estaba escondido eso allí. Dios tenía que sanar el corazón de Aarón y María. Así es. Tenía que enseñarle también, pastora, a no hacer lo que ellos hicieron. Y que Dios estaba con su hermano. Moisés, a un nivel superior a lo cual estaba con ellos. Exactamente. Y que él lo había puesto, no ellos. Y que como él lo puso, ellos no tenían ningún tipo de derecho de querer que Moisés no fuera autoridad. Porque el que da la autoridad es Jehová. Y nadie quita la autoridad que ha dado. Así es. Entonces ¿qué hizo Dios allí? Entonces, ¿qué hizo Dios allí? Los reunió a los tres en el tabernáculo. Dice en el versículo 4,
Aarón y María fueron sin vacilar porque creían que Dios iba a estar de parte de ellos. Y también porque tenían mucho que decirle a Dios, puesto que Moisés había causado todos estos disturbios, como mucha gente, ¿verdad? Que hace las cosas malas. Se enoja contra un pastor, porque hay mucha gente que no le gusta ser reprendido por un pastor, no le gusta ser corregido por un pastor, no le gusta ser disciplinado por un pastor, ni por un diácono, ni por un hermano, nadie. Ni por nadie. Son personas y después se van a levantar contra el que le corrigió. Entonces, pero Dios proclamó que Moisés era su siervo, quien era fiel en toda su casa, dijo Jehová. ¿Cómo se atrevían a hablar contra su siervo? La autoridad espiritual no es algo que uno logra por su propio esfuerzo, es dada por Dios a quien Él escoge. Qué diferente, dice el autor, que es lo natural de lo espiritual. Dios mismo es la autoridad. Guardémonos de ofender todo aquel que habla, contra Moisés. Estaba hablando ahí contra el ungido. Entonces debemos nosotros de cuidarnos de ofender a todo aquel que está en una posición de liderazgo donde Dios ha puesto una autoridad en una iglesia, ha establecido un orden que va a fluir a través de esa persona. ¿Por dónde fluía Dios? Fluía por donde Moisés. Por donde Moisés. ¿A quién le hablaba Dios? A Moisés. Cara a cara. No, porque Dios también puede hablarnos a nosotros. Ok, pero no cara a cara. Pero tú sabes qué, que a María y a Aarón no se le iba a revelar las cosas que Dios le iba a revelar a Moisés. Así es. Porque ocupaban posiciones diferentes. Así es. A Aarón a lo mejor Dios le iba a hablar algo de su sacerdocio. Pero a Moisés le iba a decir cómo guiar al pueblo. Así es. Oh, gloria a Dios. Y Dios estaba con Moisés. Y Aarón era el sacerdote, pero no era líder. No estaba en la posición de Moisés. Moisés tenía que dirigir el pueblo. Y dentro de la gente que tenía que dirigir estaban los hermanos. Exactamente, eso es lo lindo, que ellos estaban allí. Pero eso pasa muchas veces, pastora, con la familia. Que la familia, como nos llevamos bien, como esto, lo otro. Ahora en el pastorado, en la autoridad espiritual, no quieren reconocerlo porque siempre te ven como familia. Ajá. Te ven como familia. Tú eres el hermanito mío más chiquito. Y como tú eres el hermanito mío más chiquito, tú tienes que hacer lo que yo diga, pues yo soy tu hermana. Esos son asuntos familiares. Exactamente. Si el más chiquito es el pastor y está por encima de ti, aunque tú eres la más grande, la mayor, usted tiene que someterse en la iglesia al pastorado de su hermanito. Al orden espiritual. De su hermanito. Y si usted va a hablar con su hermanito, no, usted no le va a hablar de las cosas de la iglesia como el hermanito. De las cosas de la iglesia, usted lo va a tratar a él como el pastor de la iglesia. Así es. Y eso está en el corazón. Y esto no lo entiende mucha gente. Porque hoy en día la gente no entiende que el orgullo es el tramposo más grande con el cual tenemos nosotros que lidiar. ¿Qué pasó? Con esto terminamos. Que la ira de Dios se encendió contra María y Aarón y la nube se apartó del tabernáculo. Se perdió la presencia de Dios inmediatamente. Así es. ¿Qué pasó con María? Se volvió leprosa como la nieve. Le salió lepra. ¿Cuántos no se han rebelado contra un hombre o una mujer ungida y andan por allí dando pena sin la presencia del Señor? Muchos han vuelto al mundo, otros están bien mal, muchos a lo mejor ya no están en este mundo, otros andan bien perdidos, en rebelión, confundidos, muchísimas cosas, porque cargan sobre ellos todavía el que ofendieron y respetaron, se levantaron a dañar la autoridad delegada del Señor. Su lepra no provino de contaminación, sino que fue claramente castigo de Dios. En ningún sentido ser leprosa era mejor que ser etíope. La rebelión de María era algo interno y se manifestó en la lepra, la cual era externa. Y la que así se había vuelto leprosa tuvo que ser aislada, perdiendo toda comunicación con los demás. Mire esto. Sí, sí. Entonces, nosotros vemos esto en muchas iglesias que pasa, ¿verdad? No tenemos tiempo para más. Esto hay que seguirlo porque nos falta bastante. Y hay muchas personas, lamentándolo mucho, que todavía no entienden
y no han aprendido a respetar a un líder en su Así mismo congregación, es. a un pastor, a un diácono, a un anciano. Y yo creo que a todo hermano hay que aprender a respetarlo en una congregación. Tengamos mucho cuidado de levantarnos en contra de un hombre o una mujer de Dios que porta la autoridad de Dios, que porta la unción de Dios, Sí mismo porque eso es. no va a traer cosas buenas a nuestra vida, porque Dios va a castigar al que hace eso, porque en contra de lo establecido por Dios se está oponiendo. El que desprecia a un pastor está despreciando la autoridad de Dios que ha puesto en ese pastor. El que irrespeta a un pastor está irrespetando la autoridad que Dios ha puesto en ese pastor. Si un pastor está haciendo las cosas malas, vaya como a un padre y repréndalo con la palabra de Dios, pero no por lo que usted observó, ni por lo que usted cree que está pasando y no está pasando. Porque en las congregaciones no todo lo que vemos es la verdad. Así mismo es. No todo lo que vemos es la realidad de lo que está pasando. Tengan mucho cuidado, porque esta gente pensaban que estaban bien delante de Dios. Sin embargo, Dios les dijo, ¿quiénes son ustedes para ustedes estar criticando a mi siervo, quien ha sido fiel en mi casa? Así es. Entonces, ¿qué le costó a ellos? El estar de irreverente e irrespetuoso. Le costó que María fue aislada del campamento y cayó sobre ella lepra. Y vamos a ver más adelante también, porque hay algunas expresiones también que hemos oído en la casa del Señor, en muchas iglesias, en la boca de muchos hermanos que dicen, es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces vamos a ver el contexto por el cual ellos dijeron esta expresión. No es que Dios habla por mí, yo hablo en lengua, Dios me usa, Dios me dio este don y yo no me voy a someter al que Dios ha puesto ahí, porque si Dios habla por él, por mí también. Entonces, eso no es. Dios me los bendiga mucho. Vamos a seguir. Esto está muy bueno, muy interesante. Principios bíblicos que nos van a ayudar a conocer a Dios y nos van a hacer hombres y mujeres con un discernimiento de lo que es el bien y el mal. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Yo sé que esto ha bendecido nuestra vida, ¿verdad? Dios ha hablado, cuidado con el criticar, el murmurar, especialmente al hombre, la mujer de Dios que ha entregado su vida por Cristo y ama las cosas de Dios. Hay cosas que usted no va a entender. El verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios tiene el celo de Dios, ¿verdad? Y por eso quizás hace ciertas cosas, ¿verdad? Pero Dios me lo bendiga, Dios me los guarde a todos. Bendiciones.